seguimos en el gocho.com con nuestro invitado, el ingeniero eléctrico don Winston Cavas. Y dejábamos en el espacio anterior, luego de que nombró al santoral completo, a 7 pájaros que están todos a la mano derecha de San Pedro, todos están allá, pero en el momento en que los crucifiquen. Pero más allá de eso, no es solo confiscarles la plata a esos ladrones, es que hay que exponerlos en la vindicta pública, porque no es solo que hoy todo el mundo recuerda a la huérfana, al Colotordoc, al conde del Furriel, al bobo de Cúcuta, a la dentada de su mujer, al Sambo de Sabaneta, al parrillero de Barinas, y se les acabó. No, es que hay un montón de villanos. Usted nos acaba de nombrar un poco dicho que todos esos tienen que pasar al hall de la justicia para que los casen, pero además de eso recordar que en Venezuela, para que haya electricidad, la electricidad es un servicio que se le vende a la población, pero la gente lo tiene que pagar porque eso no es de gratis. Y casualmente, para tener luz, si algo nos dejó el legado de la familia de la señora Machado, es que la electricidad de Caracas fue un negocio que ellos hicieron plata y le dieron servicio a la gente, y debería ser así como fue originalmente cuando se iluminó Venezuela. Poner eso en manos del gobierno, del Estado, es una soberana bolsería, y hasta que no entendamos que salimos de eso, porque, insisto, tienen que contratar a los que saben, pero tiene que ser un negocio, porque si usted no da plata, lo botan. Le copio, don Winston. Es así lo que está diciendo Luis, que el servicio eléctrico, un servicio eléctrico de eficiencia, con suficiente energía eléctrica, con superávit de generación de megavatios, se puede utilizar. Y mire lo que le voy a decir, que hay que prepararse para eso. Si nosotros somos capaces de producir un superávit en la generación eléctrica en Venezuela, somos capaces de invitar a las grandes tecnológicas para que inviertan en Venezuela sin que el Estado aporte $1 para ese tipo de trabajo. Las gigantes tecnológicas son Oracle, Google, Meta, que están dispuestas a ir a Venezuela a invertir en los data centers, que es lo que trabaja y maneja y administra la inteligencia artificial. Volúmenes inmensos de dinero se puede producir allí. Y además hay que colocar unas tarifas lo suficientemente asequibles para que el sistema eléctrico sea autosostenible y no dependa de las transferencias del gobierno central. En otras palabras, sí es posible permitir, aceptar que el sector privado ingrese a el manejo del servicio eléctrico. Hay que generarle un marco jurídico confiable que no permita las expropiaciones, que no ocurra lo que ocurrió en el pasado. Es lamentable ver a un señor paseando por la Plaza Bolívar y hoy en esa nota de prensa de Reuters habla de las expropiaciones de ConocoPhillips y de otras empresas transnacionales. No puede ser que un país como el nuestro esté en la situación que está cuando tuvo un sistema eléctrico robusto, poderoso, vigoroso, y que hasta exportaba a Colombia y Brasil servicio eléctrico. Pues bien, por eso es que conozco que General Electric y Siemens tienen temor de invertir $1 en Venezuela en el servicio eléctrico. Si la presidenta encargada, la señora Temporal, le hubiese dicho a Siemens, a General Electric, sí vamos a pagarle esos trabajos, aquí está la fortuna de Rafael Ramírez, aquí está la fortuna de estos señores, pero no, premió a un señor que está solicitado por los Estados Unidos por corrupción y lo tiene de viceministro de gestión eléctrica, el general Mota Domínguez. ¿Hasta cuándo Mota Domínguez está en el servicio eléctrico? Devuélvanlo por su comando. Es que no hay otros militares, no hay otros profesionales capaces de asumir ese reto. Entonces la señora Rodríguez y su hermano psiquiatra habla de las sanciones. ¿Cuáles sanciones? En el año 2008 no había sanciones. En el 2008, en el 9, en el 10, hasta el 19, que fue cuando salí del país y me sacaron del país. Y yo venía denunciando lo mismo. Había crisis en el sistema eléctrico,
no hubo inversiones. Da risa a un señor ministro, creo que de apellido Márquez, que lo cambiaron para el MTC, donde dice que en Termobachaquero lo vamos a poner en una semana a funcionar. Pues no, Termobachaquero se entregó un contrato a una empresa en el año 2010, que era el ministro Ali Rodríguez Araque. Igual ocurre con Termozulia. En Termozulia el mismo ministro Márquez dijo que en una semana Termozulia estaba operativa. Pues en una semana lo que hubo fue un apagón, segundo apagón que hubo en Estados Unidos. Bueno, pero ese tipo de cosas suceden cuando la gente vive el realismo mágico, porque creen que dar una orden se transforma en un hecho. Y resulta que en el mundo de la calle, para que las cosas se hagan, se requiere talento, inversión, capacidad, visión, entender el juego. Pero cuando usted tiene un poco de ágrafos, como estos generales y estos bichotes que usted nombró, que lo único que saben de electricidad es on-off en el switch y no tienen más nada, o que usted los puede agarrar a todos esos tipos y le dice, cámbiame este bombillo. Entonces un tipo agarra el bombillo y 4 bolsas le dan vuelta. Bueno, eso es lo que saben esos tipos de electricidad. ¿Qué le vas a pedir tú al país? Pero insisto, no estamos descubriendo la rueda. En Venezuela la electricidad fue un negocio privado hasta que llegó el Estado venezolano a meterse. Así que con solo volver al origen de la electricidad en Venezuela, que era un negocio privado por allá en época de Gómez en adelante, solo con volver a eso avanzaríamos muchísimo. Y no hay nada que inventar, sino buscar la ley de esa época, con la cual la familia de señora Machado le dio luz al país. Bueno, a eso es lo que hay que buscar. Para tu información y conocimiento, en esa época no había ley eléctrica, no había ley eléctrica. La primera ley eléctrica es del año 2004-2006. Entonces la ley era... ¿Quién la tenía? Chávez. Y destrozó el sistema eléctrico. Entonces, acabó con todas las empresas privadas y mixtas que funcionaban y manejaban el sistema eléctrico. La electricidad de Caracas, en el BEN, ejemplo de manejo de un servicio eléctrico en el Zulia, el Cadafe, las Cadelas, en el bar. Ahora la pregunta es, ¿cómo se vendía el servicio eléctrico en época de Gómez? Por el Código de Comercio. Yo tengo un producto, lo vendo a tal tarifa y listo. Cierto. Bueno, pues entonces, pero entonces hay que volver a lo básico, porque ¿para qué vamos a tener una ley eléctrica con una cantidad de artículos? Sobre todo cuando usted dice en el artículo ese que el servicio eléctrico es socialista. Sí, ya te voy a buscar yo a Mitsubishi para que venga a invertir un poco de plata con ese argumento, por favor. Bueno, ingeniero, caramba, el tiempo de televisión nos castiga, pero lo volveré a invitar porque el problema eléctrico seguirá. Muchísimas gracias por acompañarnos y hemos llegado al final de esta entrega del Gocho.com. Este programa fue presentado por Nuevo Sol Estudios.